Listo. Entonces, les estaba diciendo acá, antes de todo esto, que encontramos ecuaciones cuadráticas cuando tenemos pues el término cuadrático, ¿cierto? Que aquí no está como tal el término elevado al cuadrado, pues no vemos el 2 como tal, pero si efectuamos la multiplicación, pues obtenemos un número elevado a un término cuadrático porque nos quedaría 4x al cuadrado, ¿cierto? Lo mismo acá y lo mismo pues aquí en este caso encontramos el término cuadrático dentro del paréntesis, pero ahí está efectivamente el término cuadrático. ¿Listo? Después entonces dijimos que tenemos aquí la fórmula general cuadrática, ¿sí? Bueno, pero es esta de acá. Listo. Entonces tenemos el primer término, que es el término cuadrático, el segundo, el término lineal, y el tercero, que es el término independiente. Este de acá, pues se llama cuadrático porque es el que está elevado al cuadrado. Les decía yo que una ecuación cuadrática puede no tener este término o no tener este término. Sin embargo, pues siempre debe tener este término porque si no lo tiene, pues tendríamos una ecuación lineal. ¿Listo? Bueno, y partiendo de eso, entonces dijimos que podíamos tener dos formas de resolución de una ecuación cuadrática. Una es factorización y otra es fórmula. Algunos trinomios o algunas ecuaciones cuadráticas son factorizables, no todas. Y dependiendo del caso de factorización, pues yo aplico un caso u otro, ¿sí? Sin embargo, todas las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por fórmula. Entonces, si usted no sabe nada de factorización y no se acuerda absolutamente nada, siempre tiene, digamos, como el salvavidas de que puede emplear la fórmula cuadrática, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué beneficios me reporta a mí que yo sepa factorizar o no? Pues que seguramente las operaciones las puedo realizar mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues lo único que hacemos es simplemente despejar el valor de la x. El 9 está multiplicando, pues lo pasamos a dividir, simplificamos, tercera de 3, 1, tercera de 9, 3, y hallamos la raíz, ¿sí? Debemos entonces recordar que siempre que estamos sacando la raíz de un número, pues vamos a obtener un valor positivo y negativo. La raíz cuadrada, ¿no? O la raíz par de cualquier número. Vamos a obtener dos valores, uno positivo y uno negativo. Porque, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, si multiplico 2 por 2, ambos positivos, el resultado es positivo. Y si tengo menos 2 por menos 2, pues menos por menos me da más, entonces también se convierte en una respuesta, ¿sí? Entonces siempre tendré el valor positivo y el valor negativo de la raíz. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí lo que hicimos fue aplicar factor común. Entonces, como vemos, pues no tenemos el término lineal, o sea, este término que está solito no aparece acá. Entonces, lo que hicimos fue pues factorizar el 2, ¿sí? 2x, porque la x se repite, factor común. Aquí buscamos por cuánto tengo que multiplicar este valor para que me dé este. Entonces, yo sé que me falta una x, entonces 2 por x pues me da el 2x que tengo acá, y 2x por 5 me dará pues 10x. ¿Listo? Después entonces de que tengo esto, pues ya simplemente lo que hacemos es efectuar pues cada una tenemos dos factores, ¿no? Entonces esos dos factores están igualados a 0. ¿Qué pasa cuando tengo dos factores igualados a 0? Entonces, cuando yo en una multiplicación el resultado final me da 0, necesariamente uno de los dos valores debe ser 0, ¿sí? Necesariamente. Si no, pues nunca voy a obtener 0. No importa por cuánto multiplique, nunca la obtendré. Necesariamente uno de los dos valores debe ser 0. Entonces, por eso tomo los dos factores. Entonces, ¿por qué factores? Porque se están multiplicando. Tomo el factor, lo igualo a 0. Tomo este otro factor, lo igualo a 0. Y aquí, pues, simplemente el 2 está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, me quedará que es igual a 0. 0 sobre cualquier número, pues, me da 0. ¿Sí? Aquí el 5 está sumando, pues, lo pasamos a restar y obtenemos dos respuestas. ¿Sí? Recuerden que en una ecuación cuadrática obtendremos siempre dos respuestas. En una ecuación lineal obtengo una respuesta.
Si tuviera una ecuación cúbica, obtendría 3 respuestas y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otra clase de trinomio. Este es un trinomio pues de esta forma. Estos trinomios son muy fáciles de resolver porque lo único que usted tiene que hacer es pues como buscar dos factores que al sumarse den el primer número y al multiplicarse den el segundo, ¿sí? Entonces acá tenemos 6x y está al contrario. Porque de ser sumados nos deben dar el término de acá y multiplicados el término de acá. Entonces aquí sería 5x y aquí 6. Ahí tengo un error, discúlpenme. ¿Sí? Finalmente la respuesta nos va a dar igual. Entonces tenemos acá x más 3 igual 0 y x más 2 igual 0. Despejamos este, entonces el 3 está sumando, pasa a restar. Y aquí el 2 está sumando, también pasa a restar. Y obtenemos nuevamente dos factores. ¿Listo? Bueno. Acá, pues tenemos otro trinomio, pero pues si nosotros estudiamos de los casos de factorización de trinomios, encontramos que hay uno que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo reconozco? Porque el primer término tiene raíz cuadrada exacta y el último tiene raíz cuadrada exacta, ¿cierto? Entonces la raíz cuadrada de 9x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto? La raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3x, que es el valor que tenemos acá, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Ok, gracias. Entonces acá tenemos que la factorización de este pues será 3x más 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un trinomio cuadrado perfecto y esa es la fórmula, la forma como lo factorizamos. ¿Qué significa 3x más 5 al cuadrado? Significa que tengo 3x más 5 por 3x más 5, ¿sí? Es decir, tengo dos factores idénticos, 3x más 5 por 3x más 5. Quiere decir que en este caso las dos respuestas me van a dar exactamente igual, ¿sí? Entonces igualamos a 0, despejamos, el 5 está sumando, pasa a restar, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Qué significa que nos den dos respuestas iguales? Significa que al realizar la curva, pues la curva solamente va a pasar por un punto en X, ¿sí? Digamos, si esta fuera la línea de X, la curva pasaría por acá. Eso lo vamos a ver pues más adelante, como más en detenimiento el tema de la gráfica y demás, cuando veamos ya funciones como tal, ¿sí? Pero pues para que tengamos una pequeña idea del tema. Bueno, y este es otro caso de factorización también para trinomios. Aquí pues lo único que hacemos es multiplicar por el primer término, es decir, por el número que aparece acá, entonces que sería 5, multiplicamos toda la ecuación por 5, 5 por 5, 25, 5 por, aquí dejamos indicado 5 por 13 y 5 por 6, 30. ¿Por qué lo dejamos indicado? Porque lo que hacemos es invertir los dos valores, ¿sí? Y acá pues factorizamos. De nuevo buscamos dos números que en este caso pues sería restados nos den 13 y multiplicados nos den 30. ¿Listo? Obtenemos los dos factores, igualamos a 0 y hallamos los dos valores de m. En este caso la variable es m. ¿Listo? Bueno. Y el otro método, que es el método general, que les digo que siempre una ecuación cuadrática la podremos resolver así. Entonces es simplemente aplicar la fórmula que encontramos acá. ¿Qué tengo que tener muy pendiente y muy claro para poder aplicar la fórmula? Pues que la ecuación cuadrática debe estar de esta forma, o sea, con la fórmula general, ax cuadrado más bx más c. ¿Y qué hago? Pues lo más importante es que yo logre identificar quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quiénes son A, B y C? Son los números que acompañan cada uno de esos términos, ¿sí? Es decir, acá A pues será
3, B será menos 11, observe que estoy diciendo menos 11 porque él viene con todo y el signo, y C será menos 4, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es tomar esta como base y reemplazar cada uno de esos valores. Entonces miremos, X igual, B en este caso dijimos que es menos 11, entonces en lugar de, bueno, la fórmula aquí tiene un menos, ¿no? Entonces ese menos no lo puedo obviar, tengo que escribirlo. Pero adicionalmente el término B que yo tengo acá es un término negativo, entonces negativo, menos 11, ¿sí? Aquí, bueno, la fórmula dice más o menos, ¿por qué? Más o menos porque sabemos que como vamos a hablar de una raíz cuadrada, pues siempre las raíces cuadradas tienen dos valores, como ya sabemos, uno positivo y uno negativo. Entonces, por eso aquí está el signo más o menos. Luego dice raíz de b al cuadrado. Nuestro b en este caso equivale a menos 11. Entonces, menos 11 elevado al cuadrado. Importante ponerle el paréntesis, porque recuerden que si no lleva el paréntesis, pues seguramente el resultado me va a dar equivocado porque pues no estoy teniendo en cuenta el signo dentro de la operación de elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, muy importante, sobre todo si lo van a desarrollar en su calculadora. O sea, le va a dar un resultado muy diferente si usted pone menos 11 todo dentro de paréntesis y elevado al cuadrado, así lo coloca sin paréntesis, ¿sí? O sea, el signo le va a dar otra cosa. Y ya combinado con otros números, pues la respuesta va a dar otra cosa completamente diferente. Luego la fórmula dice menos 4, entonces pues el mismo menos 4, el 4 siempre va, ¿sí? Y el A, en este caso mi A equivale a 3, aquí lo escribo. Utilizo siempre yo paréntesis, no lo tienen que hacer así siempre, pero para mí es lo mejor, recomendable. Y el último caso es C, en este caso también es negativo y acá sí es imprescindible utilizar el paréntesis. ¿Listo? Acá pues simplemente menos por menos más, pues se eleva al cuadrado, se efectúan las operaciones y obtenemos finalmente entonces pues dos respuestas. ¿Listo? Que será la respuesta positiva, la raíz cuadrada de 169, que será más 13, ¿cierto? Más 13 y la raíz negativa que será menos 13. Aquí efectuamos la operación pues normal, obtenemos aquí 4 y aquí obtenemos un tercio. Y estas serán las dos respuestas de la ecuación cuadrática. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Hay una pregunta de cómo emplear la fórmula? Bueno, aquí pues hay un ejemplito de aplicación. Tenemos pues un triángulo, me preguntan la altura a la cual se puede alcanzar con esta escalera, o sea, esta de acá, ¿cierto? Es lo que tengo que hallar. Entonces simplemente pues yo sé que si tengo un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un triángulo, un ángulo recto de 90 grados, pues puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces, teorema de Pitágoras que pues será la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería esta, ¿cierto? Será igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Y de acá pues simplemente resolvemos. Entonces x más 7 al cuadrado y x al cuadrado, ¿sí? Igual a este valor de aquí a acá, que en este caso nos dicen que es 13 al cuadrado, que sería la hipotenusa. Recuerden que siempre que nos encontremos esto, pues podemos aplicar ese producto notable que conocemos, ¿cierto? Que es, la respuesta es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Es importante, pues digamos que tenerlo claro porque se utiliza bastante, ¿sí? Entonces, y pues si no lo resuelvo de esta forma, pues tengo que ponerme a hacer la multiplicación por completa de x más 7 por x más 7 y hacer todo el proceso, que es un poco más largo. ¿Qué me favorece? ¿Para qué me sirven? Los cocientes y los productos notables, pues me sirven para hacer las operaciones que desprenden de ellos mucho más rápido, ¿sí? Entonces, pues es lo que hicimos acá. Aplicamos el producto notable. Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 7, 14, por 1,
14 más el último al cuadrado. En este caso es 7 plus 7, 49, ¿sí? Aquí, ¿qué hicimos? Quitamos el paréntesis, simplemente, ¿cierto? Y pasamos este número que está sumando al otro lado le igual a restar. Listo. Y acá pues efectuamos la operación. Ahora, entonces, pues factorizamos el 2 porque pues podemos ver aquí que todos tienen como factor común 2. Entonces factorizamos el 2. O podríamos decir también de una vez que podemos dividir toda la ecuación por 2, ¿sí? Pues si se dan cuenta, este es divisible por 2, este es divisible por 2, este es divisible por 2, y pues 0 dividido por 2 también pues me da 0, ¿cierto? Entonces puedo factorizar el 2 y pasarlo al otro lado a dividir, o puedo decir que simplifico toda la ecuación y divido todos los términos por 2. ¿Para qué? Pues para obtener una ecuación, digamos, más simple, más fácil de manejar. ¿Que siempre tengo que hacer eso? No, no siempre. ¿Que lo podría haber hecho sin necesidad de dividir entre dos todos? Sí, lo puedo hacer así nomás. Puedo aplicar la fórmula, puedo trabajarlo de cualquier forma. Solo que esos, digamos que son pasos que me facilitan el trabajo y me lo hacen pues como más rápido. Si los sé manejar bien. ¿Listo? Bueno, entonces aquí llegamos a un trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c, ¿sí? Buscamos dos números acá que restados me den 7 y multiplicados me den 60 menos 60. Recuerden que el primer signo de acá corresponde a este signo, el segundo signo de acá corresponde a la multiplicación entre estos dos signos, más por menos menos. Recuerden que siempre en el primer paréntesis voy a poner el número mayor, y en el segundo el número menor, ¿listo? Y acá, pues, como tengo un valor positivo y el otro negativo, será que la resta me dé el de acá y la multiplicación el de acá. Si ambos términos me dan positivo, pues será que la suma me dé el término de acá y igual la multiplicación el término de acá, ¿ok? Entonces acá ya pues tengo los dos factores, los igualamos a 0, acá igual a 0, acá igual a 0, y despejo el valor de la x y obtengo los dos valores, menos 12 y 5. En el caso de los problemas, pues cuando estamos hablando de distancia, puede uno, perdón, darse el lujo de despreciar el valor negativo, porque como estamos hablando de una distancia, las distancias no pueden ser negativas, entonces lo que hacemos es tomar el valor positivo del resultado de la ecuación, ¿sí? Listo. Entonces, pues eso es pues básicamente lo que quería que miráramos de la primera guía. No sé si hay alguna pregunta adicional de esto. ¿O no? ¿O seguimos? No, no, señora. No, señora, no hay ninguna pregunta. Ok. Vale, entonces vámonos con esto. Entonces, esta es la guía que tiene que entregar para la próxima semana. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que ahora entonces vamos a ver inecuaciones. Quiere decir que vamos a trabajar con los signos mayor, menor o igual que. ¿Listo? Entonces acá tenemos una inecuación de segundo grado. Segundo grado es lo mismo que cuadrática, o sea que tenemos el 2 acá, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta varias cosas aquí. Perdón un momentico. Bueno, entonces les decía que tenemos que tener en cuenta algunas cosas acá. Listo. Entonces, si tenemos acá, tenemos un trinomio. La idea es convertirlo, bueno, si vamos a trabajar por factorización, ¿no? O sea, nuevamente llegamos a lo mismo. Para resolver una inecuación la podemos resolver aplicando factorización o aplicando
o aplicando la fórmula que acabamos de ver, ¿sí? Si queremos aplicar factorización, pues necesariamente, como su nombre lo indica, vamos a llegar a factores. Si estamos hablando de trinomios, pues vamos a llegar a 2 factores, ¿sí? Entonces, ¿qué características van a tener esos 2 factores? Si yo quiero obtener una respuesta mayor que 0, yo sé que mayor que 0 implica que el resultado sea positivo, ¿cierto? Mayor que 0 es lo mismo que positivo. Entonces, si quiero que el resultado sea mayor que 0, tengo 2 alternativas, ¿cierto? La primera, que los 2 factores sean positivos, ¿cierto? Porque más por más me da más, ¿sí? Esa es una alternativa. Y la segunda alternativa es que los 2 factores sean negativos, porque menos por menos también me da más. Entonces, son las 2 posibilidades si estamos hablando de una inecuación que sea mayor que 0, ¿sí? ¿Y cuál será la otra opción? La otra opción es que tengamos una inecuación que sea menor que 0, es decir, que al hacer la operación obtenga un resultado negativo, ¿sí? Entonces, para obtener un resultado negativo, ¿qué necesito? Que un valor sea positivo y el otro negativo, que el primero sea positivo y el segundo negativo, o que el primero sea negativo y el segundo sea positivo, que es todo lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Más por menos, menos, o menos por más, menos, ¿sí? Y son las 2 únicas formas de obtener una ecuación que sea, una inecuación, perdón, que sea menor que 0. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, vamos a resolver esta, sí, esta que tenemos acá. Bueno, entonces tenemos aquí un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Montamos 2 factores. El primer término pues será x, ¿cierto? El signo del primer paréntesis es el mismo de acá, o sea, menos. El signo del segundo paréntesis es la multiplicación de este por este, menos por más, menos, ¿cierto? Como ambos me dan negativos, entonces busco 2 números que sumados me den este de acá y al mismo tiempo multiplicados me den este de acá. Entonces 4 más 2 me daría 6, ¿cierto? Y 4 por 2 me daría 8. Menos por menos el más de acá, ¿cierto? Y menos 2 menos 4 pues me da menos 6. Entonces acá ya tenemos los 2 factores y están menor que 0. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad. Entonces estamos mirando mayores que 0, o sea, tenemos este caso. Entonces en este caso decíamos que las posibilidades es que este valor sea, ambos sean positivos, perdón, que ambos sean positivos o que ambos sean negativos, ¿sí? Entonces, digamos, puede ser mayor que 0 si este de acá es mayor que 0 y el otro también es mayor que 0. O sea, si este primer factor es positivo y este segundo también es positivo. O la otra posibilidad es que este sea menor que 0, o sea, negativo, y este segundo también sea menor que 0, o sea, negativo, ¿cierto? Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues aquí, mire, tenemos una inecuación, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Tenemos 4 inecuaciones, pues, sencillas, ¿sí? Entonces, ¿qué pues es lo que vamos a hacer? Pues las resolvemos. Entonces, x menos 2 mayor que 0, despejamos la x, ¿cierto? Entonces, el 2 se está restando, pasa al otro lado a sumar y me queda x mayor que 2. ¿Sí? Es el resultado de este primer pedazo. ¿Listo? Ahora hacemos el otro de acá, x menos 4 mayor que 0. Entonces, el 4 está pues restando acá, lo pasamos a sumar al otro lado y me queda x mayor que 4. Entonces, obtengo esta respuesta, x mayor que 2. Ubicamos en la recta numérica el 2 y los mayores que 2 pues están aquí subrayados con rojo, ¿sí? Luego dice x mayores que 4, entonces ubicamos el 4 y los mayores que 4 serán los que se encuentran en verde. ¿Listo? Como estamos hablando de los números que sean mayores que 0, entonces estamos indicando, ¿cierto?
que tiene que ser que se cumplan las dos condiciones, ¿sí? En este caso, pues estábamos hablando que ambas sean mayor que 0. Entonces, como es que se cumplan las dos condiciones, entonces estamos hablando de la intersección de esos dos segmentos de recta. Entonces, la intersección la vemos aquí, entre los números que son mayores de 4, o sea, desde 4 hasta más infinito, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, listo. Ahora tenemos entonces aquí la otra parte. Entonces, tomamos esa otra parte y efectuamos también, resolvemos las inecuaciones acá. Entonces, el 2 está restando, lo pasamos aquí a sumar y tomamos la otra, o sea, esta de acá. El 4 está restando, lo pasamos a sumar. ¿Listo? Efectuamos la gráfica exactamente igual, entonces serán los X que sean menores que 2. Bueno, aquí, hagámosla. Entonces, ¿listo? Lo resolvemos, el menos 2, el 2 está restando, lo pasamos aquí a sumar, ¿sí? Y nos queda X menor que 2, y luego el menos 4 está aquí restando, lo pasamos a sumar, y nos queda X menor que 4. ¿Listo? Números desde menos infinito hasta 2. Esta era la que estaba hasta 2. Entonces es la franja café. Y X menor que 4, entonces será este amarillo que ubicamos acá. Desde menos infinito también hasta 4. Como la respuesta es la intersección de ambos, entonces vemos que la parte donde se intersectan es desde menos infinito hasta 2. La respuesta completa será este pedazo, este de acá, este, unido con este pedazo de acá, este de acá. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, ¿Está señora. claro? Sí, señora. ¿O hay alguna pregunta? No, señora. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. ¿Me escuchan bien? ¿O no Sí, tanto? señora. ¿Sí? Bueno, Señora. ok. Entonces, listo. Entonces, les decía, entonces las respuestas corresponden a este pedazo de acá, ¿cierto? Este intervalo, desde 4 hasta infinito, ¿cierto? Y desde menos infinito hasta 2. Bueno, observemos que aquí el intervalo está abierto, ¿sí? Si la inecuación es mayor o igual que 0, pues estos puntos siempre pues van a estar incluidos. Entonces aquí sería, si fuera mayor o igual que 0, pues el 4 vendría cerrado en el 4. ¿Listo? Lo mismo acá, también desde menos 2, desde menos infinito hasta 2, pues si fuera mayor o igual que 0, pues tendría necesariamente que estar incluido el 2. O sea, tendríamos aquí un paréntesis cuadrado, porque indicaría un intervalo cerrado en ese punto. ¿Listo? Bueno. Aquí forma, pues, de hacerlo, ¿sí? Pues que me parece, de pronto es un poco más dispendiosa, entonces, pues vamos a mirarla. O sea, hay varias formas de solucionar ese tipo. ¿Listo? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Chicos, ¿me escuchan? Señora, Sí están viendo la pantalla, ¿sí? sí, señora, sí se está viendo. Ok, bueno. Entonces,
les decía que aquí tenemos como otra forma de resolverlo que pues me parece más fácil de entender como tal, como ustedes lo tengan, como lo entiendan mejor, como les parezca más fácil, pues pueden resolverlo de esa forma. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos la misma ecuación, solo que la estamos resolviendo por fórmula, exactamente igual. Y necesariamente pues tenemos que llegar a los mismos resultados, ¿cierto? Aquí tengo 4 y aquí 2. Este será A, este es B y C corresponde a 8. Recordemos que la fórmula cuadrática es menos B más o menos B al cuadrado menos 4C sobre 2A. Entonces, como es menos B, ese menos, pues el menos de acá, pues nos da un 6 positivo, menos por menos más. Más o menos B al cuadrado. Entonces, en este caso será pues menos 6 al cuadrado, ¿cierto? La respuesta, bueno, aquí necesario negativo, ¿cierto? Y el paréntesis, como les decía. Entonces, menos 6 al cuadrado, que nos daría 36 y 4AC, entonces será pues menos 4, el valor de A que es 1 y el valor de C que es 8. ¿Listo? Entonces acá pues obtenemos 36 menos 32, raíz cuadrada de 4. Sabemos que obtenemos dos valores. Uno será positivo, más 2, y el otro será negativo. O sea, más 2 y menos 2, ¿cierto? Entonces, aquí nos da 8 medios que nos da 4 y aquí 4 medios que nos da 2. Listo. Entonces obtenemos exactamente las mismas respuestas que obtuvimos aquí por factorización, o sea, el 2 y el 4. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es tomar como vemos, tenemos dos puntos, ¿cierto? Dos puntos, que son los dos resultados de la inecuación cuadrática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto de cada intervalo. ¿Cuáles son los intervalos que tengo aquí en esta recta numérica? ¿Cuántos intervalos ven? Chicos, ¿escuchan? ¿Cuántos intervalos creen que hay en esta recta? Aquí, en este esquema, pues. 2. 2. Tenemos 3, ¿sí? ¿Cuáles 3? Desde menos infinito hasta 2, ¿sí? Ese es uno. Desde 2 hasta 4 es otro. Y desde 4 hasta más infinito es otro, ¿sí? Entonces, estos dos números me están cortando la recta numérica en 3 secciones. Una, aquí hay otra sección y aquí hay otra, ¿sí? ¿Listo? Y siempre para ecuaciones cuadráticas, pues será así, a no ser que tengamos la respuesta, pero si tenemos dos respuestas, que es pues la mayor parte de los casos, entonces estamos dividiendo la recta numérica en 3 secciones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, voy a tomar un valor cualquiera de este primer intervalo, ¿sí? Un valor cualquiera de este segundo intervalo y un valor cualquiera de este tercer intervalo y lo voy a evaluar en mi ecuación original, ¿sí? Eso es lo que hacemos acá. Entonces, ¿cuál es mi ecuación original? Mi ecuación original es esta que tengo acá, ¿cierto? X cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. Esta es mi ecuación original. Entonces me voy a, digamos que, entre comillas, inventar o voy a seleccionar un número que se encuentre en el primer intervalo de acá. O sea, puedo coger menos 1, puedo coger menos 20, puedo coger el mismo 0, puedo coger 1, ¿sí? Cualquier número que se encuentre en este intervalo. Y lo voy a reemplazar en la ecuación de acá, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, aquí, dijimos P de 0. ¿Qué quiere decir? Que estoy reemplazando el valor 0. Entonces,
Aquí, ¿en dónde? En esta ecuación que teníamos originalmente. ¿Dónde está? Esta. 6x cuadrado más 6x más 8. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quedó? Ok, vamos a ponerla aquí arriba. Entonces, esta es la ecuación original que estábamos trabajando. El ejercicio original es este de acá, es el mismo. X cuadrado menos 6x más 8 mayor que 0, ¿cierto? Entonces, x cuadrado más 6x más 8 mayor que 0. Ese es el ejercicio que estamos intentando resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos por fórmula, obtuvimos dos valores, ¿cierto? El 2 y el 4. Entonces, ahora lo que hacemos es tomar un punto de cada parte del intervalo. En este primer parte del intervalo tomé el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo todas las partes donde tengo x, voy a ponerle 0, ¿sí? Entonces 0 al cuadrado, porque es x cuadrado, entonces 0 al cuadrado, menos, el mismo menos, 6, en lugar de la x vamos a reemplazar por 0, más 8. Y hacemos pues toda la operación, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos toda la operación? Pues hacemos toda la operación para establecer si la respuesta me va a dar mayor que 0 o no, ¿sí? Entonces lo que me importa acá no es tanto el número como tal que me dé, sino el signo. Entonces aquí me daría pues 0 al cuadrado 0, 6 por 0, 0, entonces 0 menos 0, 0, ¿cierto? Y me va a dar más 8 mayor que 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que en esta primera parte del intervalo, es decir, en este pedazo, los valores que voy a obtener van a ser valores positivos, ¿sí? Porque pues me da mayor que 0. ¿Listo? Luego tomamos la segunda parte del intervalo, es decir, entre 2 y 4. ¿Sí? Entre 2 y 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué valor tomé aquí? Tomé 3, porque pues 3 se encuentra en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, hacemos la ecuación tomando en cuenta el 3, reemplazamos el 3, entonces 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8 y efectuamos pues toda la operación. Entonces 3 por 3, 9 y aquí nos da 6 por 3, 18, 9 más 8, 17, nos queda 17 menos 18, entonces vamos a obtener un valor que es menor que 0. Pues como es un valor menor que 0, el signo de esta parte, segunda parte del intervalo será un signo negativo, ¿sí? Y luego tomamos la tercera parte del intervalo. Profe. Me perdí en la P3. Mira, entonces volvemos a tomar la ecuación. 3 al cuadrado, porque estoy reemplazando en lugar de la x, estoy escribiendo el 3, ¿no? Entonces 3 al cuadrado. Menos 6, míralo, vamos acá, menos 6 por 3, porque tiene una x ahí, por 3, más 8, entonces más 8. ¿Listo? Resuelves 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. ¿Sí? Sí. 9 más 8 te da 17. O sea, de una vez lo sumé acá. ¿Sí? Ah, Y sí, sí, acá sí. te da 6 por 3, 18, entonces menos 18. Y te queda 17 menos 18 te da menos 1, ¿cierto? Sí. Entonces el signo de los números que se encuentran en este intervalo va a ser negativo. De las respuestas que yo obtenga de este intervalo va a ser negativo. ¿Listo? Sí, sí, ya. Eso, profe. Ok. Ahora tomamos el último intervalo. ¿Qué valor tomo? Cualquiera. Puedo tomar 5, 6, 7, 10, 20, 500. Cualquier número que se encuentre acá. Y lo voy a evaluar en pues, en el trinomio. Entonces, igual, en lugar de la x vamos a escribir 5, 5 al cuadrado, menos 6, en lugar de la x otra vez 5, más 8. ¿Sí? Hacemos lo mismo, pues aquí hice lo mismo otra vez. 5 por 5, 25, más 8, 33, y menos 6 por 5, 30. Entonces 33 menos 30 me da 3, que es mayor que 0. Entonces acá también me va a dar signo positivo.
¿Listo? Entonces, ¿qué miro? Como estoy resolviendo una inecuación y que me piden que sea mayor que 0, miro en mi recta numérica cuáles son los segmentos que me están ofreciendo ese tipo de solución, o sea, que la solución sea mayor que 0. ¿Y cuáles son los segmentos? En este caso será desde menos infinito hasta 2, ¿sí? O desde 4 hasta más infinito. ¿Listo? Y pues entonces tomo esto como la solución, entonces será desde menos infinito hasta 2, aquí lo tenemos, y desde 4 hasta más infinito. Ahora, si la respuesta, si no estuviera solucionando si no estuviera solucionando ¿sí? Menor que 0, pues necesariamente mi respuesta será pues los que se encuentran en este intervalo nomás, que serán los que son negativos, ¿sí? Y el método de resolución pues será exactamente igual. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si no fuera menor o igual, pues quiere decir que el 2 está incluido dentro de la respuesta y el 4 está incluido dentro de la respuesta. Entonces aquí tendría que ser pues el circulito relleno y aquí tendríamos que estar hablando de un paréntesis cuadrado. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, señora. ¿Alguna pregunta? Para mí pienso que este método pues puede ser más simple de comprender que este de acá. Pues este tal vez es más rápido, pero pues puede ser un poquito más enredado, no sé. Ustedes deciden con cuál se acomodan mejor. No me interesa, me interesa es que lleguen a la respuesta. Incluso hay otras formas de resolver este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, si a usted le gusta mucho hacer gráficas, puede efectuar la gráfica de la ecuación y la ecuación necesariamente pues la gráfica le va a dar la respuesta, porque en la parte usted va a ver en qué momento pues la X le va a dar respuesta, va a encontrar en el lado positivo, en qué momentos la gráfica se va a ir hacia el lado negativo, ¿sí? Pero pues no me quise extender como a este tipo de solución, porque más adelante vamos a ver pues ya la función como tal y la gráfica. Entonces, no sé, pues ustedes digamos que lo evalúan a ver con cuál se sienten más cómodos. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces. Profe, para hacer el segundo método tenemos que necesariamente hacer la comprobación, reemplazarlo, o se puede simplemente hacerlo así. No, tienes que hacer la comprobación porque mira, aquí tú aplicas la fórmula normal, ¿cierto? Y te dan dos valores, ¿sí? Entonces tú tienes una recta numérica en la que tienes dos valores, pero tú no sabes, puede que la respuesta esté acá, puede que la respuesta esté acá, puede que la respuesta esté acá, puede que sea acá y acá, ¿sí? No sabemos cuál es el intervalo que nos sirve, porque pues lo que hace esto es que nos indica los dos puntos por los cuales la curva pasa, ¿sí? Pero no sabemos pues si la curva va así o si, ¿sí me entiendes? No sabemos exactamente cuáles son los que forman parte pues de esa sección de respuesta como tal. Entonces, sí, tienes que hacer el reemplazo en cada sección del intervalo, porque si no, pues no puedes hallar la respuesta, porque la respuesta se deriva de qué parte del intervalo te va a dar positivo, ¿sí? Entonces te puede dar positivo acá, te puede dar positivo acá, incluso te puede dar positivo en todo lado, y pues entonces la respuesta podrían ser todos los reales, por ejemplo, o te puede dar positivo solo este pedazo, o solo este, ¿sí? Ahora, si tú decides hacerlo por acá, pues ya es diferente porque tú estás estableciendo las intersecciones, entonces tu respuesta serán las dos intersecciones, ¿sí? ¿Sí es claro? Vale, profe, gracias. Bueno, aquí entonces tenemos otro ejemplo. Igual entonces factorizamos dos números acá que sumados me den -4 y multiplicados me den +3. Este está menor que 0, es una inecuación en la que estamos eh, eh, desigualando a menor que 0, ¿sí? Tomamos entonces cuáles son las dos posibilidades, entonces que aquí igualamos a 0 cada una de las dos
las dos partes, ¿cierto? X igual a 1 y X igual a 3. ¿Listo? Tenemos los dos valores. O sea, estos valores los pueden hallar o por factorización o por fórmula independiente del método, ¿sí? O sea, lo importante es llegar a los dos valores. Entonces aquí llegamos a los dos valores, 1 y 3. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, que pues yo les recomendaría como este método para que no se enreden tanto, pero ustedes deciden. Entonces, nuevamente, tenemos la recta numérica dividida en tres secciones, una hasta acá, otra hasta aquí y otra de aquí en adelante, ¿sí? Tomamos un valor aquí entre menos infinito y 1. Entonces, ¿qué valor tomamos acá? Bueno, aquí estamos en el segmento entre 1 y 3, o sea, estamos tomando primero este segmento. Y dice que tomamos el número 2, ¿sí? Aquí en esta parte, en el valor cualquiera entre menos infinito hasta 1, desde menos infinito hasta 1, tomamos el valor 0, ¿sí? Otro término que tenemos que evaluar. Y en el otro segmento que nos falta, o sea, desde 3 hasta más infinito, tomamos el 4. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Reemplazamos todos esos números acá. Entonces, si evaluamos el 0, entonces 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3 y nos da 3, ¿cierto? 0 al cuadrado 0, 4 por 0, 0 y pues más 3 nos da 3 y 3 es mayor que 0, ¿sí? El otro valor que dijimos que íbamos a evaluar es 4. Entonces aquí 4 al cuadrado, vamos acá, menos 4 por 4 más 3. Entonces 4 al cuadrado me da 16, ¿cierto? 16 menos 4 por 4, 16, me da otra vez 3 y 3 mayor que 0. ¿Listo? Y acá entonces nos dará 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3 igual a menos 1. Y menos 1 es menor que 0. Pongo el signo que corresponde en cada segmento. Entonces, en el primer segmento que tomé este 0, entonces el valor de este segmento, del resultado cuando vale un número cualquiera dentro de este segmento es positivo, ¿sí? En el segundo caso, pues cuando tomé aquí el 2, me dio menos 1, o sea, me dio un valor negativo. Y en el tercer segmento tomé el 4 y me dio un valor positivo, ¿sí? Pero aquí me están preguntando que en qué casos me da respuestas menores que 0, o sea, valores negativos. Entonces, en este caso, pues necesariamente será de 1 a 3, ¿sí? Y esta será mi respuesta porque me están preguntando los números menores que 0. Entonces será entre 1 y 3. Intervalo abierto porque no me están diciendo menor o igual, sino solamente menor. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? No, señor. Bueno. Profe, Entonces, sí, dime. ahí no entendí la parte del lo que está en verde, los numeritos ¿Esto? ahí, porque usted dice que 4 a la 2 menos 4 por 4 da 16 más 3, ¿cierto? Y Mm, igual a 3. ujú. Esa Mira, parte, no entendiste. Ok. Entonces aquí lo que estamos haciendo es evaluando esto, ¿sí? Evaluarlo quiere decir que voy a reemplazar la X por algún valor. ¿Qué valor escogimos aquí? 4, listo. Entonces nos da 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 3. Hasta ahí vamos. Entonces 4 al cuadrado te da 16, ¿cierto? 16 menos 4 por 4, 16. 16 menos 16 te da 0. Y 0 ya, más 3 te da 3. ya, ¿Sí? profe, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, como se dan cuenta, los ejercicios son pues muy básicos, o sea, no puse problemas ni nada, pues como para no enredarlos. Todas son ecuaciones cuadráticas. En algunos casos, pues tienen que multiplicar, como en este, por ejemplo, ¿cierto? Tener que multiplicar x por x por 3, 2x por x, 2x por 2, y van a obtener un término cuadrático acá, ¿cierto? Y otro cuadrático acá. Como aquí obtenemos x cuadrado y aquí menos 2x cuadrado, pues hago la operación. O sea, hacemos términos semejantes. Sumo lo que pueda sumar y, pues, o restar.
y llego a una ecuación que necesariamente sea de la misma forma, x cuadrado, ax cuadrado más bx más c. Y ahí sí ya la resuelven por fórmula o por lo que tengan que hacer, ¿sí? Este de aquí, entonces lo mismo, primero multiplico donde tenga que multiplicar. Aquí tengo un término cuadrático, aquí me va a dar otro, ¿cierto? Y aquí me va a dar otro. Voy a tener 3 términos cuadráticos. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente, este está sumando, lo paso aquí a restar, ¿sí? Y hago la suma. Entonces, aquí me da x cuadrado menos 2x cuadrado me dará menos x cuadrado menos el otro x cuadrado me daría menos 2x cuadrado. Sería el cuadrático de acá, ¿sí? No sé si viendo los ejercicios a simple vista tengan alguna pregunta adicional. Profe, pronto la última. Dime, ¿la última? Bueno, ok. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, lo que encontramos es un producto notable, ¿cierto? Esto implica que te están diciendo, voy a escribir aquí al ladito, si me deja así, que te están diciendo que tienes x menos 2 por x menos 2, ¿cierto? Entonces, esto de aquí equivale a esto, es lo mismo. Entonces, pues sabemos que es un producto notable y lo resolvemos, pues, como producto notable. Entonces será el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Vamos a tratar de escribirlo acá. Entonces el primero al cuadrado, ¿cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahí, pues lo demás, esto te sigue quedando igual. Esto lo vamos a quitar de acá para que no nos confunda, ¿sí? Y acá nos faltaría multiplicar 2 por x cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tendríamos esta misma parte, hasta aquí iría igual. ¿Cierto? Y aquí multiplicas 2 por x cuadrado, entonces me daría 2 x cuadrado más 2 por 2, 4, ¿cierto? Listo. Y aquí entonces hacemos lo que estábamos hablando ahorita. Dejamos todo hacia un lado, entonces me quedaría esto mismo que tengo acá, ¿cierto? ¿Sí? Este término está sumando, lo pasamos al otro lado, restar. Este también está sumando, lo paso al otro lado a restar. Nos queda menor o igual que 0, ¿sí? Y aquí entonces, pues miramos qué términos se pueden sumar, qué términos se pueden restar. Entonces, x cuadrado menos 2x cuadrado nos daría, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? Chicos, ¿están ahí todavía? ¿Se durmieron? X cuadrado menos 2x cuadrado, ¿cuánto me daría? Uno menos 2, ¿cuánto me da? Menos x al cuadrado. Gracias. Bueno, entonces menos x cuadrado
¿cierto? Entonces ya trabajamos estos dos términos. Este no tengo nadie más con quien sumarlo, ¿cierto? Porque no hay ninguno lineal, entonces menos 2x, ¿sí? Y este me da 4 menos 4 me da 0, entonces pues ahí ya lo podemos cancelar. Entonces obtengo esto, control C. ¿Sí? Y llegamos a esto. Y pues ahí ya entonces lo resolvemos o por factorización o por fórmula. Entonces dense cuenta de que algunos ejercicios necesitan un procedimiento adicional. Creo que este es el más complicado. Déjenme ver, sí. De todos los que tienen ahí, este tal vez es el más complicado. Pero pues ya en este punto lo pueden solucionar por factorización o por fórmula, pues de la forma como vimos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O ya todo listo? Pero si tiene solo dos términos y no tres como los otros. Ok. Si tienes solamente dos términos, quiere decir que tu C es 0, por ejemplo, si vas a aplicar la fórmula, ¿sí? Tu C es 0, entonces pues en todas las partes donde incluye la C, pues eso te va a dar 0. ¿Sí? La fórmula es menos B más o menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Entonces ese 4AC, pues cuando multiplicas te va a dar 0. ¿Sí? Vale, gracias. Ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo más? Recuerden que igual cualquier pregunta, pues me la pueden hacer por el grupo de Facebook. Pues si tienen algún inconveniente con esto. Y pues la idea es que los puedan entender para poder pues seguir adelante con pues, los temas que vamos a ver más adelante. Igual vamos a volver a retomar esto sobre función cuadrática más adelante. Ya no ecuación, sino función. Entonces, pues es muy importante que esto les esté quedando claro, ¿sí? Entonces, pues la idea es que se preparen para la evaluación. Trataré de hacerla lo más simple posible. Pues la idea es que pues evaluar si realmente se está entendiendo el tema como tal, no es por complicarles la vida. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional, alguna pregunta o dejamos ahí? Así, profe. ¿Listo? Así, pero por el momento no pregunto. Está bien. Bueno, chicos. Entonces, estamos hablando. Que tengan feliz tarde, que descansen, cuídense mucho. Chao, profe. Feliz día. No, profe, Chao. no. Chao, profe. Que Chao, descansen. profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.